Un techo más barato, más rápido de construir y capaz de producir hasta 252% más energía que los diseños tradicionales, debería dominar el mercado moderno de la vivienda. Sin embargo, en muchas partes de Estados Unidos, ese mismo techo puede provocar multas, demandas o incluso órdenes de demolición. Esta no es la historia de una tecnología fallida. Es la historia de una solución que funcionó demasiado bien en un sistema que depende de la complejidad para sobrevivir. Un solo plano inclinado, sin cumbreras, sin valles donde el agua se acumule, sin cortes complejos que requieran mano de obra especializada. Un techo que puede ser construido en 2 días y que orienta toda su superficie hacia el sol capturando cada fotón disponible. Mientras una vivienda convencional desperdicia gran parte de su potencial energético debido a orientaciones opuestas, este diseño transforma cada metro cuadrado en una superficie activa de generación. En términos económicos, la diferencia es igual de contundente. El costo de instalación puede variar entre $1 y $7 por pie cuadrado, mientras que los techos más complejos superan fácilmente los $8 a $12. Pero el verdadero impacto no está solo en el costo inicial, sino en el flujo constante de retorno. A través de sistemas de medición neta, este techo no solo reduce la factura eléctrica, sino que puede convertirla en crédito. Y aún así, en comunidades reguladas por asociaciones de propietarios, este diseño rara vez es aprobado. No porque sea inseguro, no porque sea ineficiente, sino porque no encaja en una idea predefinida de cómo debe lucir una casa. Este es el punto de partida de una contradicción moderna, cuando la física, la economía y la lógica apuntan en una dirección, pero las reglas apuntan en otra. El archivo nos lleva a 1965, a lo largo de 10 millas de costa, en el condado de Sonoma, California. Los desarrolladores lo llamaron Sea Ranch. Para los arquitectos, era algo más ambicioso, un experimento para vivir en armonía con el paisaje, no en contra de él. Antes de dibujar una sola línea, el arquitecto paisajista Lawrence Halprin caminó durante meses por los acantilados, observando el viento, estudiando cómo los cipreses de Monterrey se inclinaban hacia el interior moldeados por las ráfagas constantes del Pacífico. Halprin notó algo crucial. Las estructuras que habían resistido décadas de tormentas costeras no eran complejas ni ornamentales. Eran simples cobertizos agrícolas, construcciones inclinadas que no desafiaban el entorno sino que se adaptaban a él. Sus techos no se elevaban en picos. Se inclinaban en una sola dirección permitiendo que el viento pasara y que la lluvia fluyera sin resistencia. Para materializar esta idea, se convocó a 4 jóvenes arquitectos, Charles Moore, Donlin, Lyndon, William Turnbull, Jr. y Richard Whitaker. Juntos formaron MLTW. Su encargo fue diseñar Condominium 1, un conjunto de 10 unidades residenciales agrupadas en los acantilados. Lo que construyeron no solo definió un nuevo lenguaje arquitectónico, sino que también anticipó un conflicto que duraría décadas. Las estructuras eran volúmenes simples de 24 pies revestidos en madera de secuoya local sin pintura. Con el tiempo, la madera adquiría un tono gris plateado, fusionándose visualmente con la madera arrastrada por el mar en la costa. Pero el elemento clave no era el material, era el techo. Un único plano inclinado orientado lejos del viento dominante, diseñado para expulsar el agua en una sola dirección. Sin valles, sin puntos débiles, sin complejidad innecesaria. Una solución directa nacida de la observación, no de la tradición. Pero Sea Ranch no fue el comienzo. 17 años antes, en la costa opuesta de Estados Unidos, otro arquitecto ya había llegado a la misma conclusión. Su nombre era Marcel Breuer, una de las figuras más influyentes del movimiento Bauhaus, responsable de algunos de los diseños más icónicos del siglo XX. Había huido de la Alemania nazi, enseñado en Harvard y redefinido la arquitectura moderna. Y cuando decidió construir su propia casa de verano en Wellfleet, Massachusetts, eligió la solución más simple posible. La Wellfleet House no buscaba imponerse al paisaje. Era una estructura elevada sobre delgados pilares, asentada con ligereza sobre el terreno arenoso de Cape Cod.
un volumen alargado de madera que parecía flotar entre los árboles. Pero una vez más, el elemento clave era el techo. Un único plano inclinado suavemente orientado hacia el bosque. Esta inclinación no solo respondía a la lluvia o al viento, sino también a la luz. La iluminación natural entraba por el lado más alto y descendía a través del espacio interior como si fuera agua, creando una transición gradual entre sombra y claridad. El edificio no solo protegía del entorno, respiraba con él. Brewer no se inspiró en palacios ni en catedrales. Observó estructuras funcionales, cobertizos de ostras alineados en el puerto, construcciones hechas por personas que necesitaban refugio, no prestigio. Esa lógica directa se convirtió en la base de su diseño. Lo más notable no es la idea, sino su durabilidad. Más de 76 años después, el techo original sigue en pie sin haber sido reemplazado. En julio de 2024, la casa fue adquirida para su restauración no por necesidad estructural, sino por su valor histórico. Mientras tanto, en ese mismo momento en algún suburbio moderno, un propietario recibía una multa por no cumplir con el color aprobado de una cerca. Pero incluso Brewer no estaba inventando algo nuevo. Estaba redescubriendo una lógica que se remonta mucho más atrás en la historia humana. El techo de una sola pendiente, conocido como Lean-to, existe desde antes de que existiera el lenguaje escrito. Es una de las formas más primitivas y eficientes de refugio jamás creadas. Las primeras versiones eran simples ramas apoyadas contra rocas cubiertas con hojas o corteza. Una inclinación básica que permitía evacuar el agua y bloquear el viento dominante. Sin geometría compleja, sin herramientas avanzadas, solo una respuesta directa a las condiciones del entorno. A medida que las civilizaciones avanzaron, el principio se mantuvo. En el Imperio Romano, estructuras similares protegían mercados y espacios públicos. En la América colonial, los colonos añadían extensiones inclinadas en la parte trasera de sus casas, creando la característica silueta saltbox. Estas ampliaciones no eran decorativas, eran funcionales, diseñadas para resistir el clima y ampliar el espacio habitable con el menor esfuerzo posible. Un ejemplo aún existente es la casa Comfort Star, en Guilford, Connecticut, construida alrededor de 1645. Su estructura original, incluyendo sus elementos de madera, sigue en pie después de casi 400 años. No por complejidad, sino por simplicidad. En las montañas del noreste de Estados Unidos, el refugio tipo Adirondack Lean-to se convirtió en un estándar de supervivencia. Abierto por un lado, inclinado hacia atrás, diseñado para proteger del viento y reflejar el calor del fuego hacia el interior. Hasta el día de hoy sigue siendo utilizado por excursionistas y guardabosques. Durante siglos, cuando lo importante era sobrevivir, las personas elegían esta forma. No por estética, no por tradición, sino porque funcionaba. Luego llegaron los suburbios. Y con ellos, una nueva prioridad: la apariencia. Para 1965, los arquitectos de Sea Ranch no estaban trabajando solo por intuición. La física ya existía. Lo que faltaba era que alguien la midiera con precisión moderna. Esa respuesta llegó décadas después, en 2019, cuando un equipo de investigación de la Universidad de Deakin, en Melbourne, decidió analizar una pregunta que la industria había ignorado durante años. ¿Qué forma de techo genera más energía solar? El estudio fue dirigido por Hong-Xian Lee junto a Yao Chang, David Edwards y M. Raza Hosseini. Utilizaron Helioscope, un software profesional empleado por instaladores comerciales de energía solar, validado con datos reales de sistemas en funcionamiento. El experimento fue simple en concepto, pero contundente en resultados. Modelaron 5 tipos de techos residenciales, sobre la misma base estructural plano, una sola pendiente, a 2 aguas, a 4 aguas, y tipo mariposa. Todas las variables fueron controladas excepto una: la forma del techo. La comparación era directa. Los resultados no fueron ajustados. Fueron extremos. El techo de una sola pendiente generó aproximadamente 45.550 kilovatios hora al año. El techo a 2 aguas, el diseño clásico que define gran parte de los suburbios, produjo 17.880.
El techo a cuatro aguas, considerado más elegante y comúnmente aprobado por asociaciones de propietarios, generó apenas 15.531. La diferencia no era marginal, era estructural. El diseño más barato superó al más caro en un 252%. El estudio fue publicado el 12 de noviembre de 2019 en la revista científica Building Simulation. Pero quizás lo más revelador no fueron los números, sino una observación incluida en el propio documento. La orientación y el diseño de los techos han recibido muy poca atención académica en la literatura existente. Durante décadas la industria construyó basándose en suposiciones, y esas suposiciones estaban equivocadas. Un año después, en 2020, otro grupo de investigadores decidió ir más allá. Si el techo de una sola pendiente ya demostraba ser superior, la siguiente pregunta era inevitable. ¿Se puede optimizar aún más? En la Universidad de Australia Occidental, Sally Kalantari, Esfahani y Ali Karak utilizaron un enfoque completamente distinto. No partieron de suposiciones arquitectónicas. Dejaron que las matemáticas encontraran la respuesta. Aplicaron un algoritmo evolutivo, un sistema capaz de generar y evaluar miles de variaciones de diseño, ajustando ángulos, orientaciones y proporciones para identificar la configuración óptima de captación solar. Este tipo de algoritmo funciona de manera similar a la selección natural, prueba múltiples soluciones, descarta las menos eficientes y perfecciona las mejores con cada iteración. El resultado fue claro. No solo confirmaron que el techo de una sola pendiente era superior, sino que descubrieron un refinamiento clave. Un techo inclinado en un ángulo oblicuo ligeramente desviado del eje principal de la vivienda podía aumentar la captación de radiación solar en un 15,7%. Este ajuste aparentemente menor tenía un impacto significativo. De hecho, el estudio identificó que la orientación oblicua del plano del techo era el segundo factor más importante en la eficiencia energética, superando incluso variables tradicionales como la proporción del edificio. El documento lo expresa sin ambigüedad, los resultados contradicen el enfoque tradicional y las creencias comunes en el diseño arquitectónico. Durante décadas la industria había priorizado formas familiares, simetría visual y normas heredadas. Pero cuando se permitió que los datos hablaran, la conclusión fue distinta. La forma más simple no solo era eficiente, era la mejor. Para entender por qué estos resultados son tan contundentes, es necesario simplificar el problema. Imagina que tu techo no es una estructura arquitectónica, sino un captador solar. Su función no es verse bien desde la calle. Su función es recibir la mayor cantidad posible de radiación. Un techo a dos aguas divide su superficie en dos planos opuestos. Uno puede orientarse correctamente hacia el sol. El otro queda automáticamente en desventaja, apuntando en dirección contraria. La mitad del área útil pierde eficiencia desde el primer momento. El techo a cuatro aguas complica aún más el problema. Divide la superficie en cuatro planos inclinados. Solo uno de ellos puede estar alineado de forma óptima con la trayectoria solar. Los otros tres operan en ángulos subóptimos, reduciendo la captación total. Cada plano adicional introduce pérdida. Un techo de una sola pendiente elimina este problema por completo. Toda su superficie se orienta en una única dirección. Cada metro cuadrado trabaja. No hay desperdicio estructural. No hay zonas pasivas. El Laboratorio Nacional de Energía Renovable de Estados Unidos cuantificó esta ineficiencia en 2016. Un equipo liderado por Peter Gagnon, Robert Margolis, Jennifer Melius, Caleb Phillips y Ryan Elmore analizó el potencial solar de los techos residenciales. Su hallazgo fue directo: solo el 26% del área total de los techos en viviendas estadounidenses es realmente adecuada para la instalación solar. El resto, un 74%, se pierde debido a orientaciones incorrectas, chimeneas, buhardillas y geometrías complejas. Ese es el costo de la complejidad. Un techo de una sola pendiente orientado correctamente puede acercarse al 100% de superficie útil. Misma casa, mismo terreno. 3 veces más energía. La física no es subjetiva, pero el diseño muchas veces sí lo es. Si la ventaja energética ya es clara, el siguiente nivel del análisis es económico.
Y aquí la diferencia se vuelve aún más difícil de ignorar. Un techo de una sola pendiente no solo produce más energía, también cuesta significativamente menos construirlo. El costo de instalación de este tipo de techo puede variar entre $1 y $7 por pie cuadrado, dependiendo del material y la región. En comparación, un techo a 2 aguas suele oscilar entre $6 y $9, mientras que un techo a 4 aguas puede alcanzar fácilmente entre $8 y $12. Cuanto más compleja es la geometría, mayor es el costo. Pero el precio no refleja solo materiales. Refleja tiempo, mano de obra y dificultad técnica. Un techo de múltiples pendientes requiere cortes angulares complejos, más puntos de unión, más riesgo de error y más horas de trabajo especializado. Cada valle es un punto potencial de filtración. Cada unión adicional es una debilidad estructural. El techo de una sola pendiente elimina gran parte de estos factores. Menos piezas, menos conexiones, menos tiempo. En muchos casos puede ser construido en 2 días con un equipo reducido. Además, los sistemas modernos de cubiertas metálicas, como el metal de junta alzada, permiten instalar paneles solares sin perforar la superficie. Los soportes se fijan directamente a las juntas, reduciendo el tiempo de instalación a aproximadamente 90 segundos por panel y eliminando posibles puntos de filtración. Sin embargo, existe un dato que explica por qué esta eficiencia no se adopta masivamente. La industria de la construcción no está diseñada para minimizar costos. Está diseñada para generar ingresos. El sector de techado en Estados Unidos supera los $50,000 millones anuales. Según la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas, el enmarcado, incluyendo el techo, representa aproximadamente el 11,6% del costo total de construcción. La complejidad no es un error del sistema, es el modelo de negocio. Si la física favorece este diseño y la economía lo respalda, entonces la pregunta inevitable es, ¿qué lo detiene? La respuesta no está en la ingeniería. Está en el sistema legal y administrativo que regula cómo se construyen las viviendas. La prohibición rara vez aparece de forma directa. En la mayoría de los casos no existe una regla que diga explícitamente que los techos de una sola pendiente están prohibidos. En cambio, el control se ejerce a través del lenguaje ambiguo. Términos como armonía estética, carácter arquitectónico o consistencia visual otorgan a los comités de revisión un poder amplio y subjetivo. Un ejemplo se encuentra en Buttercup Creek, en Cedar Park, Texas. Su asociación de propietarios otorga al comité arquitectónico autoridad total sobre la forma del techo, la orientación y el estilo general. No hay criterios objetivos, solo interpretación. Este tipo de control fue validado a nivel federal en 1998. El condado de Spalding, en Georgia, estableció una norma que exigía una pendiente mínima de techo de 412 para viviendas prefabricadas. La Asociación de Vivienda Manufacturada desafió la regulación argumentando que no tenía base estructural. El Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito estuvo de acuerdo en los hechos. Declaró que el requisito de inclinación era una condición estética no relacionada con la seguridad, pero aún así lo mantuvo. La razón fue clara: la estética es un objetivo legítimo del gobierno. En la práctica, esto significa que la eficiencia puede ser rechazada si no coincide con la apariencia esperada, que un diseño superior puede ser bloqueado por no cumplir con una imagen predefinida. La física no fue refutada, simplemente fue ignorada. Mientras en Estados Unidos este diseño enfrenta restricciones en otras partes del mundo, la misma solución se adopta sin debate. En Australia, entre el 33% y el 40% de las nuevas viviendas ya incorporan techos de una sola pendiente conocidos como skillion. Grandes constructores como McDonald Jones Homes o Brighton Homes los incluyen como opciones estándar en sus catálogos. El marco normativo australiano regula aspectos estructurales, resistencia al fuego y protección contra el clima, pero no impone restricciones estéticas sobre la forma del techo. El resultado es directo: más de 20 gigavatios de capacidad solar instalada en techos residenciales y millones de hogares produciendo su propia energía. En Alemania, el mismo diseño es conocido como Pultdach.
Empresas de prefabricación como Houf House o Weber House lo ofrecen como configuración común. Aproximadamente entre el 23% y el 26% de las viviendas unifamiliares nuevas son prefabricadas y muchas de ellas utilizan este tipo de techo. Un ejemplo documentado muestra una vivienda generando 10.467 kilovatios hora al año, alcanzando un 74% de autosuficiencia energética. El contraste no es tecnológico, es administrativo. En 2024, un joven constructor en Estados Unidos logró construir una vivienda completa por aproximadamente $20,000. Cocina, baño, dormitorio, todo funcional, sin contratistas, sin hipoteca a 30 años. El techo era de una sola pendiente. La clave no fue el diseño, fue el contexto. Eligió un lugar donde no necesitaba aprobación. La conclusión es inevitable. Este tipo de techo no necesita validación moderna. Ha existido durante siglos. Funciona con las mismas leyes físicas que no han cambiado. Un plano, una dirección, sin complejidad innecesaria. La diferencia no está en el diseño. Está en quién tiene el poder de decidir si puedes usarlo.